Buenos días y bienvenidos al Almuerzo con Líderes. Hoy hemos invitado a Diego Molano, que es candidato al Consejo de Bogotá, cabeza de lista por el Centro Democrático. Diego ha sido director de Acción Social, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y antes de dedicarse a esta campaña estaba como director de la Fundación Bavaria. Lo hemos querido invitar porque pues, es cabeza de una de las listas más fuertes y tiene la característica de que está en una política puro de opinión, porque el Centro Democrático es eso en Bogotá y en el país. El Centro de Liderazgo Público de la Universidad de Harvard sostiene que en las elecciones se comete un error. Se le pregunta a los candidatos qué prometen y eso no es una buena manera de elegir a una persona, que como en el mundo privado se debe hacer tratando de averiguar qué tipo de persona es, más que lo que promete, porque pues todo el mundo promete maravillas. Entonces queremos usar esa perspectiva para tratar de entender su visión de liderazgo, doctor Diego. Hay muchas definiciones de liderazgo, pero una buena manera de tratar de ubicar un perfil es viendo su visión, su ejemplo y su resultado. Entonces queremos preguntarle eso. Y dentro de la visión está el tema del diagnóstico. Hay gente que dice que Bogotá está sobrediagnosticada, yo creo que no. Y ese diagnóstico es fundamental para poder definir la meta y la fórmula para llegar a ella. Entonces queremos preguntarle esos tres temas: el diagnóstico, la meta hacia dónde puede ir Bogotá y la fórmula para llegar. Eso dicho en palabras no de liderazgo quiere decir cuál es la visión de ciudad, cómo pretende verla y en qué estado considera usted que está Bogotá, cuál es el diagnóstico real, porque pues yo lo que percibo es que hay mucha superficialidad, hay mucho apasionamiento en esta campaña, entonces los problemas se terminan reduciendo, se reducen al alcalde, se reducen a los trancones y esos temas se tratan con cierto simplismo. Y en las campañas pues a los candidatos les cuesta trabajo decirle a la gente la verdad, porque generalmente la verdad son soluciones no tan fáciles, que implican sacrificios, que implican que todos, muchos pongan. Y un poco la cultura de liderazgo colombiana es que el líder soluciona el problema y a nosotros no nos pida nada. Y eso obviamente no es liderazgo, el líder es el que convoca y hace cambiar las cosas entre todos. Entonces queríamos preguntarle, para empezar, el tema de su diagnóstico de la ciudad, ¿cómo lo ve? Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que yo creo que esa es una pregunta muy de fondo hoy y en estos tiempos de discusión política no hay tiempo para precisamente abordar esas problemáticas. Pero yo diría que hoy Bogotá y en general el contexto de las ciudades están pasando por una profunda transformación. La política del siglo XXI, la mencionaba yo, se hace en las ciudades y yo creo que Bogotá hoy está sufriendo esa coyuntura. El, el 70% de la población colombiana en los próximos 10 años va a vivir en ciudades de más de 300.000 habitantes. El 75% de la población del mundo va a vivir en ciudades de más de 1 millón de habitantes en la próxima década. El mundo pasó a ser un mundo urbano, Colombia pasó a ser un mundo urbano, a ser un país urbano. Y Bogotá como capital del país hoy está metida en esa coyuntura. Y esa es la discusión de fondo que hay en las problemáticas de Bogotá, porque tiene que ver como en su forma de administración, tiene que ver en la mentalidad de sus ciudadanos, tiene que ver en una institucionalidad que se quedó rezagada para un mundo que tiene una complejidad diferente. El cambio climático, por ejemplo, que uno tiende a asociar al campo, realmente se está decidiendo en las ciudades. Claro, o sea, los grandes temas de la agenda del siglo XXI son urbanos. Y lo que le ha pasado a Bogotá es que tiene una agenda del siglo XX, tiene una institucionalidad de mediados del siglo XX y tiene unos retos del siglo XXI que aún no han sido abordados y discutidos por la política en la ciudad. Entonces, pues la ciudad precisamente en esta última década entró en un colapso de inseguridad, en un colapso de contaminación, en un colapso de congestión, en un colapso sobre todo institucional y un colapso de confianza. Usted tiene una estructura del Consejo y unas instituciones pensadas para el siglo pasado y no para una ciudad del siglo XXI. Las discusiones de la política de Bogotá se van hacia el hueco, la máquina tapahuecos y no de fondo en cómo se tiene un sistema de movilidad sostenible en la ciudad. Tenemos hoy una institucionalidad pensada
para una Bogotá del siglo pasado, en donde se había mucha fortaleza en educación y salud, pero no hay capacidad técnica en los temas nuevos, movilidad, reciclaje, cambio climático, y tenemos una institucionalidad, por ejemplo, en educación pensada desde los colegios públicos, cuando a Bogotá le llegaron en las últimas décadas 3 millones de personas entre las afectadas por la violencia, la migración rural urbana, y un sistema educativo que solo se mueve a partir de los colegios públicos y no concibe una educación, una formación de toda esta generación de bogotanos que llegó en los últimos, y colombianos que llegó en los últimos 10 años. Por eso ahí hay un colapso en la institucionalidad que se desconecta con la realidad de la ciudad. ¿Qué hemos encontrado nosotros hoy? Que ese colapso bogotano en su institucionalidad es un colapso también en la confianza, porque precisamente esa desconexión que hubo en la última década frente a los problemas reales de la ciudadanía hacen que se hubiera perdido la confianza. Bogotá hace una década, en la administración de Mocus y de Peñalosa, llegó a ilusionarnos, a tener una visión clara de ciudad, pareciera que tuviera una institucionalidad moderna, la ciudad se sintió, digamos, capital del país y se convirtió en un referente para muchos temas, y me cambió la mentalidad de la dirigencia, de las instituciones, del sector privado, de los estudiantes, se volvió en un referente, pero eso se perdió. Eso se perdió porque esta dinámica de violencia en Colombia, más la dinámica del crecimiento urbano, más un proceso de globalización muy grande, la ciudad se quedó atrasada y que perdió rumbo. Y con una agenda ideológica tan sesgada en los últimos 12 años, pues la ciudad quedó precisamente hoy en un colapso de confianza en esa institucionalidad y de una visión clara hacia dónde va y qué rumbo tomar en diferentes aspectos. Eso es un tema fundamental. Y el segundo tema es que precisamente esa visión ideológica hizo que Bogotá perdiera gerencia y capacidad de ejecución. Y entonces, pues tanta discusión ideológica, hoy la verdad es que uno no tiene resultados en una ciudad no se puede quedar quieta, y la ciudad colapsó porque no fue capaz de ir al ritmo de crecimiento de su población, del cambio de mentalidad que se está dando en la ciudad. Entonces usted pone un solo ejemplo, Transmilenio, que es hoy, digamos, la gran tema de discusión diario y de sufrimiento de 3 millones de bogotanos. Esto era una buena idea, es una buena idea, era una salida para Bogotá, no era la única, pero esa buena idea que ha habido de ejecutarse en los últimos 18 años, ejecutar 22 troncales, haber construido 320 kilómetros de Transmilenio, resulta que solo se hicieron 120. No hubo gerencia, no hubo seguimiento, no hubo apropiación, no hubo innovación frente al mismo Transmilenio, y hoy la ciudad está colapsada. Se perdió todo tipo de confianza en un buen instrumento, o sea, el sistema de transporte masivo de Transmilenio es un buen instrumento, pero esa falta de capacidad de gerencia con innovación han hecho que la ciudad se quedara también rezagada. Ese es el segundo gran problema que tenemos. Y el tercero tiene que ver con esta creación de una cultura mucho más sostenible en Bogotá. Bogotá hoy está creciendo más o menos 150.000 personas al año. Llegan a Bogotá, eso es media Manizales. Se crean 50.000 y 80.000 carros nuevos entran. 50.000, sí, que inclusive ahora está un poco más, 50.000. Sí, pero más los que restando los que salen queda como 80.000. 50.000 hogares nuevos se crean en Bogotá. 10.000 carros mensuales están vendiendo los concesionarios. Pasamos de 200.000 a 500.000 motos, 470.000 motos en los últimos 4 años. La ciudad siguió creciendo, no tiene claro el rumbo, no tiene la gerencia, y la mentalidad tampoco se actualizó a esa realidad, porque llegaron, hay localidades en Suba, por ejemplo, abajo, cerca del río Bogotá, son localidades con poblaciones afro más grandes que municipios del Chocó. Y eso le pasó a Bogotá en la última década y nadie se dio cuenta, y esta mentalidad que venía pues de una mentalidad urbana conectada, una rural, a conectarse con una mentalidad urbana, no ha permitido que Bogotá y toda la población pues actualice y actúe de una forma diferente. Se habló mucho de eso en la época de cultura ciudadana, pero hoy la realidad es otra. Eso se perdió en Bogotá, y esos tres aspectos, la falta de institucionalidad, la falta de gerencia y lo no tener una cultura y una actitud mucho más sostenible en sus ciudadanos, en todos los colombianos, pues está afectando de fondo la realidad de Bogotá. Muy bien. Y a nivel de meta, ¿a dónde cree usted que se le debe convencer a los bogotanos que se debe ir? Nosotros hemos venido trabajando como partido, y realmente el Centro Democrático, este es un proyecto político interesante, porque yo lo veo como un proyecto político del siglo XXI,
y hemos presentado una propuesta de gobierno que busca como eje central pues, recuperar la confianza. Y de ahí 4 pilares fundamentales sobre los que es necesario que la ciudad trabaje de fondo. El primero es un tema de urgencia institucional y es lo que más está generando angustia y miedo a los bogotanos, es el tema de inseguridad. Una ciudad que no logra controlar, tener autoridad, disminuir los niveles de inseguridad, donde a diario los ciudadanos viven con miedo, es una ciudad que no va a quedar fácil progresar y tener confianza. Lo primero que hay que hacer es crear una institucionalidad de seguridad en Bogotá para recuperar esa confianza, para tener esa autoridad y para darle orden a ciertos aspectos de la ciudad que hoy están en una desorganización total. Todos los indicadores de hurtos disparados casi 27%. Los indicadores de asalto a mano armada en Bogotá, que era una cosa, hoy están disparados. Robo de celulares, que es una cosa muy sencilla, 400.000 celulares se roban al año en Bogotá, 400.000. Esos que son cosas sencillas, aquí no nos estamos en Bogotá matando, porque Bogotá tiene una tasa de homicidios relativamente buena después de que lo bajó, a pesar de que el año pasado incrementó, pero tenemos otra serie de delitos que están generando un nivel de desconfianza muy grande en la ciudadanía. Y hay un fenómeno muy complicado, que es el fenómeno del microtráfico, que ya es realmente narcotráfico, donde estamos perdiendo una generación de bogotanos. Hay 700 ollas. Es realmente impresionante encontrar en cada barrio, en el parque, en el colegio, en los sitios cercanos, el fenómeno del microtráfico. O sea, realmente hay unos grupos organizados enviciando a nuestros jóvenes, vendiéndole la droga, vendiéndole la papeletica. Y entonces la meta que usted le propone a los bogotanos es trabajar en el tema de seguridad. Son 4 metas fundamentales. La primera, seguridad, para recuperar confianza, y dentro de seguridad, fundamental, eliminar estos factores de microtráfico que están haciendo que perdamos una generación de jóvenes. La segunda meta es el tema de volver a recuperar confianza, es actualizar la forma en que nos movemos y que hacemos que la movilidad sea mucho más sostenible en la ciudad. Y eso requiere una visión de largo plazo, porque no podemos seguir actuando en este caso. A mí me gustan mucho los temas urbanos, a mí me da envidia de la mala. Hace como 3 meses que recibí el plan de transporte de Nueva York. Es un plan de transporte a 100 años, donde dice los primeros 5 años vamos a hacer una línea de metro, los segundos otra línea de metro, luego vamos a entrar en los otros 2 años a hacer BRT, pues sistemas de tipo Transmilenio. Además el ferry, tienen diseñada la ruta, 100 años, donde su consejo lo tiene apropiado, donde la gente del sector privado lo tiene apropiado y se respeta. En Bogotá no hemos podido construir esa visión conjunta y ser disciplinados precisamente en la ejecución para cumplirla. Aquí llevamos una década entre o metro o Transmilenio y perdimos, no tenemos metro y se colapsó Transmilenio. En Bogotá necesitamos avanzar con una visión multimodal y sostenible. Bogotá necesita metro, necesita Transmilenio, necesita metrocables, necesita tranvía y necesita particularmente hoy pues articular una malla vial mucho más sostenible, pero sobre todo que sea intermodal. Hoy que uno pueda pasar de la bicicleta al taxi o subirse al Transmilenio o montarse en el SITP y que la ciudad esté interconectada, eso lo tenemos que construir. Hoy todavía tenemos eso disperso, sin visión clara y sin ejecución en el tipo de obra, y sobre todo con una cultura de un sistema de transporte público que sea sostenible. La tercera meta es cómo formamos esa generación de bogotanos para que sean mucho más competentes, sean mucho más solidarios, sea mucho más inclusivo el proceso educativo en Colombia, y formamos esta nueva generación con una cultura mucho más sostenible. Y eso pues es una meta. Hay que empezar con darle ejemplo a los muchachos, ¿no? Claro. Una clase política que da ejemplo de todo lo contrario. Exactamente. Y lo que se requiere es un proceso educativo para lograr 2 cosas: la cantidad de gente que llega a Bogotá. De hecho hemos acuñado ahora en este proceso un término que se llama bogoteño, porque Bogotá, hasta el 50% de la población son costeños, santanderanos, boyacenses, pero llevan 10 o 20 años en Bogotá, pero todavía se sienten que son de otra parte y no se incorporan y se apropian de la ciudad, y el resto de los bogotanos. Y nosotros necesitamos que esa nueva generación, tanto bogotanos como bogoteños, sepamos cómo actuar en la ciudad, estemos formados para cumplir nuestras funciones ciudadanas, seamos solidarios, seamos competitivos, competentes, sostenibles, y eso requiere una visión diferente en el sistema educativo de la ciudad. Y en ese sistema educativo tenemos 2 retos: la primera infancia y la universidad. En primera infancia no hay cobertura completa de primera infancia en Bogotá, solo el 70% de los niños entre 0 y 5 años tienen acceso a un centro de desarrollo infantil.
quisiéramos que fuera del 100%. Y en el caso de universidad, las cifras son también complicadas, porque de 1000 niños que entran al colegio en Bogotá, uno sentiría, y la gente piensa que en Bogotá hay poca deserción, pero realmente de 1000 niños que entran, solo 700 se gradúan al final del proceso. Perdimos 300 niños a lo largo del proceso. Hoy hay 300.000 jóvenes en Bogotá que no estudian y no trabajan. Es casi media Manizales. Eso es realmente el reto más grande, es cómo los incorporamos nuevamente para que terminen su estudio de educación media y sobre todo avancen en educación superior. Y ahí tenemos una propuesta especialmente de lograr el tema de una cultura pues mucho más en la universidad digital, y una universidad pública digital que dé acceso mucho más moderna, con innovación, con tecnología, que Bogotá se apropie de ese proceso. Entonces ese es el tercer pilar. Y para nosotros el cuarto tiene que ver es cómo logramos que Bogotá sea sostenible y competitiva a la vez. Nuevos sectores económicos que produzcan empleo, que permitan a la ciudad progresar adecuadamente. Porque lo que pasó en esta pérdida de confianza y poca institucionalidad es que la ciudad desarrolló o perdió una base industrial importante, 40.000 empleos en los últimos 4 años. La decisión del POT de los últimos 3 años que tuvo la administración de Petro hizo que perdiéramos 40.000 empleos en construcción que se fueran de la ciudad, y hoy estamos en una ciudad que requiere un nivel de competitividad, de confianza, de inversión mucho mejor, y sobre todo una ciudad que sea mucho más emprendedora en nuevos sectores, en los empleos verdes que requiere la ciudad, en los empleos que ahora hemos denominado empleos naranjas asociados a la creatividad y el conocimiento. Yo creo que si uno logra con esta visión asegurar que Bogotá recupere el rumbo con esa visión, y con 4 objetivos básicos o metas en seguridad, en movilidad, en educación y en emprendimiento, va a ser una ciudad que avance mucho mejor. Bueno, la pregunta difícil ahí es la fórmula, ¿cómo conseguir eso? En el caso del Centro Democrático, las encuestas dicen que muy seguramente no tendrán alcalde. Está por verse, obviamente, y no le estoy pidiendo que confirme las encuestas, pero es una posibilidad alta. Tendría que desarrollar un papel de oposición. Si al presidente Uribe le ha costado trabajo hacer una oposición efectiva desde el Congreso, porque pues la oposición él la hace desde Twitter, desde antes de estar en el Senado, pero una oposición que incida, que influya, no es fácil, menos con esta polarización tan grande que hay. Entonces usted se va a enfrentar muy posiblemente a tener una bancada minoritaria en el Consejo, con todo este tipo de metas. ¿Cómo ve usted que desde el Consejo puede ayudar en ese sentido? El Consejo hace control político y saca adelante acuerdos. Su énfasis va a ser más en qué lado, va a ser una oposición muy de control político, muy del estilo de la que tiene el Centro Democrático en el Congreso, o va a ser una cosa más técnica. ¿Cómo se ve a usted en ese escenario? Esa pregunta es, digámoslo, de alguna forma parte del hecho que vamos a perder. No, pero pues siguiendo las encuestas, sumamos, no podemos hacer adivinanzas. Sigamos las encuestas como están hoy. Pero asumiendo que primero creemos que todavía hay posibilidades de ganar, porque hemos venido creciendo las encuestas. Lo de fondo que está es que esta propuesta que tenemos para Bogotá fue construida con uno de los principios que tiene el Centro Democrático, es el diálogo popular. Hicimos más de 71 talleres democráticos, 10.000 personas en las 20 localidades, y la propuesta que está presentando nuestro candidato a la alcaldía, que es Pacho Santos, fue elaborada y preparada por los 20 concejales, los candidatos al consejo, y 153 candidatos ediles. Es una propuesta de gobierno para la ciudad. Por eso todo el tiempo hemos defendido cómo lograr implementar esas visiones que son conjuntas y esos proyectos en el consejo. Y yo creo que el consejo tiene 3 roles que son fundamentales. El primero es dar una discusión sobre la visión de la ciudad, y eso implica una visión muy propositiva, que va a ser el debate grande en la próxima administración, porque a partir de enero comienza a discutirse, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, que generó, precisamente no tener acuerdos y consensos, una incertidumbre que hoy tiene esta ciudad metida en parte importante del caos que tenemos en movilidad, en vivienda.
Pero la discusión del POT es una discusión propositiva, ahí no puede haber oposición, sino que tiene que construirse consensos sobre a dónde vamos a llevar esta ciudad en términos de si queremos una ciudad más expandida o más densificada. Nosotros queremos esa discusión y la queremos dar. Lo segundo que es fundamental es que el Consejo, además de fijar visiones con este proceso y hacer control políticos, arbitra recursos. La asignación de los recursos para prioridades esenciales pues van a ser los grandes debates que tengamos que hacer, y yo he sentido que hay tres prioridades que en general para todos los candidatos han surgido. Por ejemplo, el tema de la seguridad, porque es una necesidad de la ciudadanía, es lo que clama hoy de solución a la ciudadanía, y arbitrar recursos para que eso se aseguren las inversiones necesarias en seguridad, pues va a ser una discusión que tengamos y puede ser también muy propositiva también. Lo mismo que la visión sobre movilidad. Yo creo que aquí en movilidad nosotros vamos a defender de fondo que el Bogotá tenga metro, y eso es en general un consenso en cierta parte, digamos, de la ciudad, pero sobre todo que sea una visión multimodal y que no se pero ese ejemplo, nadie está contra el metro. La posibilidad no, es hay unos candidatos que sí. Que si ganara Enrique Peñalosa, él plantea que parte del metro puede ser no subterráneo, sino elevado. Y podría haber una discusión sobre la ruta, sobre el trazado. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar el metro en cualquiera de esas dos circunstancias? Pues nosotros estamos apoyando, primero estamos apoyando que como ciudad tengamos metro. Hemos hecho las revisiones de los estudios presentados y consideramos que es la línea que debe hacerse, así sea en el tema subterráneo, y si es, porque ya lo revisamos con la Universidad de los Andes, los hemos revisado con los técnicos y ese es el trazado. Por supuesto tiene un costo, y es un costo que la ciudad tiene que prepararse para abordar en los próximos años, pero es necesario abordarlo. Entonces nosotros vamos a defender el metro y que esa solución se dé. Lo que sí tendríamos que debatir, y nosotros nos interesa mucho esa discusión, es qué institucionalidad vamos a construir para manejar el metro, que por ejemplo de eso no se ha hablado. No tenemos una institucionalidad de metro que va a manejar la licitación, etcétera, pero ese es un tema. Y el segundo requisito para aceptar y trabajar ese proceso es que lo que Bogotá no puede permitir es que la discusión de metro y la financiación de metro le limite la capacidad fiscal para hacer por lo menos 4 o 5 obras que son fundamentales para la ciudad, porque a los ciudadanos hay que decirles la verdad, el metro va a tener resultados en 8 años. Si iniciara el próximo año, se hace la licitación y se tienen los primeros resultados, será 8 años. Pero ese metro, tal como está diseñado ahora, no deja recursos para las 4 troncales. Claro, entonces la discusión que nosotros queremos plantear es si usted compromete todos los recursos del metro, y ahí aquí es una discusión de tiempos, de financiamiento y de recursos, y no inicia otras 4 obras simultáneamente que están en el cupo de endeudamiento, como es la troncal de Transmilenio por la Boyacá, como es la avenida 13, la 1 de Mayo y la LO, con 4 obras que si no hacemos nada, ahí sí que acaba de colapsar la ciudad. Entonces por eso la discusión de fondo es cómo logramos iniciar metro sabiendo que es una visión de largo plazo, pero sin dejar de ejecutar las otras obras. Entonces la gran discusión de financiamiento es la que va a tener que dar el Consejo para saber cómo se coloca, se utiliza este cupo de endeudamiento, y una movilización que es parte de la política para que el gobierno nacional realmente cumpla con el 70% de financiamiento. Entonces, por lo que le oigo, usted haría una oposición si le toca más técnica, más de argumentos, no una discusión tan política, no enfocada en los temas nacionales. Así es, tenemos que sacar así. Su perfil es ese, técnico, no sí, es, claro. Usted no tiene experiencia política. No, nunca he estado. Creo que el otro día me dijo que yo soy politécnico, entonces vamos a ver cómo funciona el politécnico. Bueno, Acción Social, sobre todo en el gobierno Uribe, tenía mucho componente político, pero técnico. Sí, tenemos un programa social grande. Bueno, y lo que decía al principio es, uno a veces vota sin saber un poco el tipo de líder que es. Y el liderazgo se desarrolla fundamentalmente con el ejemplo, porque la gente pues oye muchas cosas, pero quiere ver qué hacen de verdad los líderes.